A veces me pasa en el consultorio que se plantea lo que mi viejo maestro Flavio Núñez, de la Cátedra de Psicología Médica del Hospital de Clínicas, me estoy remontando al año 1982 aproximadamente, me decía del momento ético en la relación médico-paciente. El momento en que el médico le tiene que decir al paciente qué es lo que llamamos, en inglés, yo creo que la mejor expresión es inglesa, state of the art, el estado del arte. Traducido, lo que los médicos podemos hacer al día de hoy. A veces, mis pacientes, algunos de los que tengo en tratamiento antidepresivo u otros con antipsicóticos, con toda amabilidad, pero con toda humanidad y comprensibilidad se quejan. Es la queja del usuario. Y dicen, ¿cuánto tiempo más voy a tener que tomar la medicación? Ya la vengo tomando, me siento bien. ¿Cuánto tiempo más? Y yo trato, también amablemente, y en aras de la relación humana que se genera tan particular con algunos pacientes que uno ve hace años, de explicarle a dónde llegamos en medicina. Y le digo, ¿en qué año estamos? En el 2015, siglo XXI. Bien, si esta entrevista ocurriera en 1950, si estuviéramos en 1950, yo lo máximo que podría decir para un problema como el suyo es, vaya a Córdoba. Vaya a Córdoba y tome aire serrano, así, y guárdelo, digamos, todo lo que pueda. Le voy a dar unos tónicos y eso es todo. No tengo otra cosa para darle. O vaya a Mar del Plata. Vaya a la Escollera, al punto más lejano, y aspire yodo, que viene muy bien. Para la esquizofrenia viene bárbaro, digamos. Y esto es lo que tenemos. O, si las cosas se ponían más bravas, usted podría estar, y no lo tome a mal, razonablemente alojado por su propia familia o en una institución donde le mandaría una postal cada tanto, o en la habitación más alta de su casa, donde le pasarían fainá por abajo de la puerta. Y me preguntan, ¿por qué fainá? Porque es lo único que pasa por debajo de la puerta. Estamos en una época en que estamos a mitad de camino entre esa época que no se podía hacer nada, y otra época en el futuro que yo no la veré, porque estaré convenientemente en otro lado, pero que se repetirá la misma escena. El paciente vendrá, el médico le sacará una gotita de sangre de un dedo, le dirá, me espera un segundo por favor, pasará al lado, analizará espectralmente o genéticamente el mapa genético y al estilo de un antibiograma, pero en 10 segundos, determinaría la mejor medicación que podría tomar, y con un comprimido, este problema está resuelto, vuelva dentro de un año para control. Eso es el futuro. Eso se llama farmacogenómica, que se está investigando ahora, pero que muchos de los que estamos acá no la vamos a ver, ¿sí? Es encontrar el principio activo que le falta a nuestras mentes, a nuestros cerebros, para funcionar sin trastornos, ¿sí? Entendiendo que somos una combinación de impulsos eléctricos, elementos químicos y elementos psíquicos, y todo eso contribuirá a nuestro bienestar futuro y más o menos permanente. Pero bueno, esa es historia de otra época. En medicina las cosas pueden salir bien o mal, y en psiquiatría también. Y en psiquiatría a veces hay que utilizar o ir a situaciones en las cuales uno tiene a veces que extremar recursos a favor del paciente. Y esto tiene que ver con que estaba bajo la ducha hoy, pensando. El mejor momento del día para mí es cuando me levanto y me pongo bajo la ducha, porque pienso. Estoy pensando si no debería quedarme todo el día bajo la ducha, pero esa es otra historia, ¿sí?
Y en este tema era ver que si bien avanzamos respecto a 1950, más o menos 1950, época en que empezó el descubrimiento de la clorpromazina, y Henri Laborit y Delay de Necker en París estaban estupefactos porque el ruido habitual de los pabellones psiquiátricos en el hospital de la Salpêtrière en París, que era un griterío infernal, el primer día que dieron la medicación había un silencio que les dolía los oídos. No entendían cómo, después de haber dado clorpromazina, todos los pacientes estaban tranquilos, quietitos, y no gritaban ni mataban a nadie. Pensaron seriamente que habían descubierto el tratamiento definitivo de la esquizofrenia. Y a Henri Delay le dieron la orden del Caballero de Honor en París por el descubrimiento de clorpromazina. A tal punto, no la tengo acá lamentablemente, pero a tal punto que él, en su visita de hospital, ya creo que se pasaba un poquito, hacía la ronda con la capa de caballero, digamos así. No se puede creer. No se puede, tipo con los colegas haciendo la visita de ronda, y él con la capa de caballero que le había dado el presidente de Francia, ¿no? O sea, era un poquito mucho. Pero bueno, todo esto para pensar en qué es lo mejor que tenemos para nuestros pacientes. Igual que los abogados piensan qué es lo mejor que pueden tener para sus clientes y cuál sería la mejor solución para los problemas. ¿Qué pasa con el futuro? ¿Qué es lo que nosotros podemos generar ahora o ir pensando ahora para producir un avance sustancial que nos sobreviva a nosotros y que quede para las generaciones que vienen? Una de las cosas que me abrió la cabeza fue una experiencia que tuve en el año 2002, cuando me invitan a Filadelfia, el concepto de lo que es investigación. En un determinado laboratorio tenía su sede de investigación en las afueras de Filadelfia, y el concepto de los investigadores era llegar, mirar un bosque de bambis que había, un bosque maravilloso, y trabajar todo el día en base a pensar qué va a precisar la gente, qué fármaco va a precisar para su salud la gente dentro de 10 o 20 años. Eso se llama pensar con anticipación y trabajar en pos de las necesidades y lo que tiene que ver con la realidad sanitaria actual, pero también teniendo en cuenta las mutaciones genéticas. Tenían un laboratorio en aquel entonces donde uno entraba a probar fármacos, pero no en base a tubitos de ensayo, sino a plantear en una computadora una determinada configuración química, y para ver la estabilidad ponían anteojos 3D, se metían en un microcine y armaban la molécula, y la molécula giraba en el aire como si fuera un AutoCAD, como si fuera un modelo del esquema de una casa. Y entonces iban haciendo con un joystick cambios para ver si la molécula era estable. Una vez que encontraban que matemáticamente la cosa funcionaba, pasaban al laboratorio. Bueno, eso se llama pensar con anticipación. Pero bueno, esto tiene que ver con el tema del futuro. Como decía, no voy a ver el futuro porque la mitad, cuando no tenga que estar más por acá, la mitad de las cenizas ya pedí que la lleven a ese lugar, y la otra mitad ahí, que me están insultando porque esto es confluencia, el Limay y el Traful, digamos así. Bueno, pero creo que la van a dejar acá, en última instancia, en el seance. Pero bueno, un hombre que pensó, y acá viene esto con el tema del futuro, que anticipó los teléfonos celulares, que anticipó la televisión LED, microondas. Un Julio Verne moderno se llamó este hombre, un novelista llamado Philip K. Dick. Es el autor de libros que dieron lugar a películas como Blade Runner, Minority Report, el Truman Show y un montón de películas más que tienen que ver con la anticipación, con pensar qué puede pasar en el futuro y cómo puede ser la calidad de vida de los ciudadanos del futuro y las necesidades de los ciudadanos del futuro. Entre esos temas, lo que uno piensa es qué pasa con la conducta de los pacientes, no solamente en el cambio en el campo asistencial, sino también nosotros como peritos. La pregunta permanente de los jueces es: ¿dónde mandamos a las personas cuyo
comportamiento genera infracción a la ley. ¿Cuál es el lugar más adecuado para el tratamiento, para la rehabilitación y para lograr que esas personas sean individuos útiles otra vez y esencialmente que no hagan más daño, que puedan reintegrarse y hacer vidas productivas? Esto es un desafío lógico que nos marca la justicia y nosotros como auxiliares razonablemente deberíamos tener las respuestas más actualizadas. Somos peritos auxiliares, no decidimos, pero tenemos que dejar la máxima información y para eso tenemos que seguir estudiando, que era lo que decíamos hace un rato. Minority Report fue una avanzada en el concepto de pensar qué pasa en el mundo criminal. ¿Qué pasaría si de repente hubiera una forma de determinar hoy en Corrientes qué persona va a matar a otra? Y cómo poder llegar antes de que la mate, evitar el homicidio y a esa persona que la iba a matar, agarrando en el momento justo, hacer algo con ella para que no produzca el daño, ¿sí? En la película se plantea una especie de freezer, ¿sí? El que estaba detenido iba y quedaba una especie de suspensión animada per se con un celular en un gran depósito, está mostrado futuristamente ahí. ¿Será mejor esto que pensar en mandar a la gente detenida a un establecimiento mezclando personalidades y criminales de distinto tipo? Que todo el mundo, aún el más progresista, sabe que las cárceles son escuelas de delincuencia, que gente que es detenida por un robo simple salen violadores o salen asesinos seriales. ¿Será bueno a eso? ¿Qué podrá hacer? ¿Qué se podrá pensar como alternativa? La realidad es que estamos en una época donde los factores toxicológicos que describió la doctora Vidal cuando habló en su primera exposición, y lo segundo, que es pensar en qué medida los agroquímicos / agrotóxicos nos influyen en lo que comemos y modifican nuestra salud y hasta pueden tener determinadas influencias genéticas y actuar sobre nuestra conducta, no sería descabellado pensar en eso, ¿sí?, en situaciones puntuales. Lo que describió la doctora Interlandi respecto a las secuelas psíquicas en los chicos, que producen situaciones de violencia doméstica, situaciones de estrés que generan comprobadamente modificaciones genéticas, está implicando que paulatinamente no solamente nosotros como sociedad argentina, sino a nivel mundial estamos hipotecando nuestro futuro. Es el momento de pensar con anticipación, no en lo inmediato, con anticipación, qué nuevos desafíos o paradigmas podemos pensar. Lo último que estamos pensando los psiquiatras tiene que ver con las neuronas espejo y con las situaciones donde puntualmente vemos crímenes horrorosos producidos y relatados por sus autores con la misma sensibilidad de quien dice: me compré un tomate verde, lo partí al medio y me pareció que estaba medio feo, por eso lo tiré. Y con esa frialdad cuentan un homicidio y un desmembramiento de un chico o de una persona o una violación reiterada y el ahorcamiento de la víctima. Lo vemos permanentemente en tribunales y cada vez con más frecuencia. Y la pregunta que a uno le queda como entrevistador es: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible este sujeto que viene, me cuenta esto y le importa 3 belines? Sin ir a un ejemplo tan extremo, yo veo agresores en violencia doméstica. Un señor boliviano de una posición intermedia a alta que viene a ser examinado psiquiátricamente y después del examen me pregunta: ¿qué es esto? Bueno, señor, esto es un examen ordenado por un juez porque usted le pegó a su mujer y su mujer lo denunció. Doctor, me dice, usted no me entiende. Yo a esta mujer estoy casado en Santa Cruz de la Sierra hace 26 años. Siempre le pegué. Siempre. Éramos novios, le pegaba. El día del casamiento le pegué. El día que nacieron los chicos le pegué.
No, le pegué en sus cumpleaños, le pegué el 1 de enero, el 25 de diciembre, mañana, tarde, noche, siempre le pegué, todos los días estaba contento, le pegaba, estaba triste, le pegaba, estaba aburrido, le pegaba, estaba ocupado, le pegaba, siempre le pegué. Llegamos acá, le pego, como siempre le pegué, va y me hace una denuncia. Estamos todos locos, me dice. Hace 6 meses estamos en Argentina y ya me denuncia. Me vuelvo a Bolivia, ya se puede pegar. ¿Por qué no se puede? Acá no se puede pegar. Bueno, no, como dirían los abogados, la doctora Lina no me dejará mentir, no pueden introyectar la norma. No pueden hacer la representación o no quieren hacer la representación. Lo que sí es cierto es que no pueden empatizar. No pueden representar que esa persona sufre y cosifican a su agredido. Deja de ser persona y pasa a ser una cosa, una propiedad. Igual en las situaciones de celos y tantas otras situaciones. El caso del homicidio en el country y todo demás ejemplos que ustedes quieran. Un investigador en el campo de las neuronas espejo dijo: predigo que las neuronas espejos harán para la psicología lo que el ADN hizo para la biología. Proveerán una red unificadora y ayudarán a explicar una cantidad de habilidades mentales que todavía al día de hoy permanecen misteriosas e inaccesibles a los experimentos. Quizás por acá haya respuestas, igual que buscamos respuestas en la toxicología, igual que buscamos respuestas en otras áreas, en otras disciplinas humanas. Lo cierto es que el tema neuronas espejo tienen una localización, corteza prefrontal. El punto sería, y esto sería todo un desafío inclusive para los abogados, si llegado el momento no podríamos pensar que algunos tienen neuronas espejo y por eso no pueden empatizar, y los que no la tienen, y esto se ha comprobado, son los autores de crímenes horrendos. Si no, tendríamos que pensar en una reforma, inclusive, del Código Penal, o algo pensar que esta persona que tiene esta malformación de no tener esta neurona espejo, no sería en última instancia un inimputable. Y si así lo fuera, porque no puede tratar a otro ser humano como la gente, sino que lo tiene que cosificar por esta imposibilidad de empatizar, no tendría que estar congelado, digamos, o en algún lugar porque no tiene arreglo al día de hoy. Está irreversiblemente defectuoso. No sé si es claro lo que digo. ¿Se entiende? Es medio extremo lo que digo, pero estoy pensando en alternativas porque los esquemas actuales de tratamiento y contención son claramente insuficientes, ¿sí? Y esto es un desafío que indudablemente se aproxima, porque como dije ya en las anteriores exposiciones, todo consiste en evaluar riesgo-beneficio y en pensar cómo adecuamos y asesoramos no solamente a nuestros jueces, sino a los legisladores para establecer nuevas normas y nuevos paradigmas que mejoren la calidad de vida de la gente, aún de aquella parte de la sociedad que, por lo que fuera, solamente puede producir daño al resto. Confucio decía, y volvemos a Confucio otra vez, que cuando escucho yo me olvido, cuando veo puedo recordar, pero solamente cuando hago entiendo. Y esto tiene que ver puntualmente con este proceso de hacer todo el tiempo, de evaluar riesgos, de determinar no solamente lo evidente, lo que es visible, sino lo que está por debajo de la superficie, y de evaluar nuevamente riesgos. El concepto de ahora y esta clase va dirigido puntualmente a dos aspectos: el aspecto de la internación involuntaria, como decía el título, y el aspecto de terapias extremas como la terapia electroconvulsiva. Con respecto al primer punto, y dijimos ya cuando hablamos al principio del día de hoy sobre la ley de salud mental, no nos dieron una normativa clara de cómo se valora el famoso riesgo cierto inminente. Yo propongo como ejercicio, para que no nos volvamos locos todos, que eliminemos el concepto inminente. Tiene una vaguedad y tiene una temporalidad tan extrema que impide puntualmente poder fijar a ciencia cierta de qué estamos hablando, y generaría más debate que otra cosa. Lo científico es si podemos elaborar por lo menos un riesgo cierto. Y el riesgo cierto
va a estar marcado esencialmente por factores o trastornos psiquiátricos con síntomas severos o factores agudos precipitadores, ¿sí? Y lo que agrega y complica más el panorama, cuando no tenemos factores protectores a nivel que nos ayuden de alguna manera en este proceso. Hablamos la otra vez de la tabla, la repasamos acá. Muy sencillo, después me la piden por mail, se las mando, pero una evaluación psiquiátrica de consultorio, o psicológica inclusive, de consultorio, o de hospital, o de donde sea, debería valorar una escala donde no es difícil evaluar, obviamente, la edad, el sexo, la presencia de depresión, la historia psiquiátrica, el uso excesivo de drogas, la presencia o no de psicosis, la condición, si está separado, si está en pareja, la presencia de un plan suicida o de un plan violento, de un plan de cualquier acción que pueda determinar riesgo para sí o para terceros, como se decía clásicamente, la presencia de algún apoyo social o personal y la presencia de alguna enfermedad crónica. Un repaso rápido de eso, por lo menos, decir que uno tuvo un protocolo para evaluar esta situación de riesgo, ¿cierto?, implicaría no solamente documentarlo, sino trabajar científicamente, que es lo que se espera de nosotros. Nuevamente esto también se los puedo mandar, pero entre los aspectos más detallados, que obviamente exige mucho más detalle en cuanto a la evaluación, y los aspectos que tienen que ver puntualmente con la entrevista, es preguntar sobre tendencias violentas y sobre tendencias violentas autoagresivas y heteroagresivas, ¿sí? Un día es habitual, no sé si a ustedes les pasa, es habitual que llame gente y pida una entrevista para renovar el permiso del RENAR, de la aportación de armas, ¿no? Y me llama, viene y me dice, le preguntó, bueno, a ver, hablemos de usted, ¿por qué quiere la renovación de armas? ¿Por qué quiere la aportación y la tenencia? Y la primera respuesta es: tengo muchos enemigos. Ya está, digamos, en ese punto, ¿sí? Se interpreta. A veces, aunque parezca mentira, hay colegas que ni siquiera preguntan. Denme el certificado, se lo llenan, se lo firman y se va. Le pagan la consulta y ya está. A ver, ahora, ¿qué grado de responsabilidad tiene uno en cuanto a permitir esta situación? Los norteamericanos se siguen preguntando por qué tienen tantos tiroteos en las escuelas, en los lugares de trabajo y demás. ¿Y por qué va a ser? Porque en Walmart pueden comprar armas y balas. Porque cuando van a comprar tomates se compran balas explosivas y se compran armas de guerra. Digamos, con el tema de que la Constitución le permite a cualquier ciudadano norteamericano, sin distinción si está bien o mal de la cabeza, llevarse armas, y bueno, seguramente, digamos, van a tener problemas y van a seguir teniéndolos. Bueno, cada uno con su librito. Todos los aspectos, cuando hablamos de suicidio, nos vamos a repasar estos tan determinados. Se imagina, esto es para evitar este final, por supuesto, en este proceso. Gracias, doctora. Gusto verla. E insisto en este punto. ¿Queremos bailar? ¿Nos van a poner música? Bueno, hay que tener alguna idea. ¿Qué conocimiento tengo para manejar una situación violenta o de riesgo? ¿Qué experiencia y qué habilidades personales he desarrollado? Y al mismo tiempo, ¿qué contexto y qué setting tengo? Si yo solamente tengo un consultorio, pero atiendo a un paciente violento o suicida, pero no tengo ni idea dónde lo puedo internar, estamos muy complicados. Uno debería tener desde el principio no sé si se entiende lo que estoy diciendo, toda la idea de qué hacer con ese paciente aun cuando las cosas van mal. No empezar angustiosamente a pedir ayuda cuando ve que la cosa se está incendiando. ¿Se entiende un poquito? Esperamos que no se incendie, pero por las dudas tengamos un matafuego con la carga renovada. De eso se trata. Y recordar que la idea, o preguntar al paciente sobre el suicidio, vuelvo a reiterarlo esto porque quiero que quede muy claro, no le da al paciente la idea, pero uno tiene que preguntar, dejar el falso pudor y preguntar directamente. El paciente no se va a ofender, ni el paciente se va a contagiar, ni le vamos a despertar una idea de suicida por solo preguntarle. Vamos a explorar, en nuestra obligación.
siguiendo, porque como decía Nietzsche, el pensamiento del suicidio es un poderoso medio de consuelo y se puede soportar una medianoche, una mala noche, como diría, ¿sí? Bien. El tema de la internación voluntaria de esta ley que tenemos. Artículo 20. Podemos coincidir en cuanto a el concepto moderno de considerar una internación como último recurso terapéutico o recurso terapéutico excepcional, y en caso de que no pueda ser tratado ambulatoriamente, ¿sí? Pero sigo sintiendo la falla, no está claro el concepto de riesgo cierto inminente, que no vamos a profundizar porque ya lo comentamos. Cuando me meto en el concepto de riesgo, fíjense, es una palabra que se usa en seguridad más frecuente que peligro. Y se puede decir que peligro es algo inminente, que sucede efectivamente si se deja hacer o se hace tal cosa, no abrir la puerta con el tren de movimiento. En cambio el riesgo, por eso que hicieron eliminar la palabra peligro, y al poner riesgo generaron ambigüedad. Esto es lo que quería mostrar. Al poner el riesgo pone un doble significado, como la probabilidad que exija que suceda algo, correr el riesgo de morir en operación, o consecuencia, riesgo de muerte. Pero no implica la certeza. Al poner esta cuestión dudosa, generó más confusión que ayuda. Y este es el problema en la hora de definición de la situación de riesgo. Por ejemplo, como peligro, como inminente, te podemos ver una película, ¿sí? Con Harrison Ford. Pero no está claro el concepto temporal, porque el concepto temporal es clave, de cuánto va a ser o en qué medida podemos decir que va a producirse algo. Insisto en este concepto, ¿va a ser ahora, en un rato, en media hora? Si no se pasa nunca, entonces ¿qué ocurre? ¿Sí? Una situación que a veces la dramatizamos en la cátedra de medicina legal tiene que ver con un psiquiatra que recibe a su paciente de 2 años de tratamiento, un paciente con un delirio celotípico, y le anuncia, muy cortito hago relato, le anuncia en la sesión que va a ser la última sesión, que no va a ir más, que le paga todo, porque el psiquiatra, al cual está muy agradecido, que le estuvo tratando todo este tiempo y trabajando sobre su delirio celotípico, que era eso precisamente, antes de entrar a la consulta acaba de encontrar a su novia a bordo de otro auto con otro caballero, entrando a un hotel alojamiento a media cuadra del consultorio. Entonces la psiquiatra, que forzadamente había trabajado todo este tiempo respecto a que era un delirio, una macana que yo, el paciente corroboró en vivo y en directo justamente que su delirio se confirmaba. La representación global. Campeón de tiro el paciente. Armado, 38, especial, carga completa. Y le dice: doctora, yo le agradezco su gentileza, la quiero muchísimo, pero esta mujer no va a hacer más daño. Entonces salgo de acá y el primer tiro va a ser en la frente. Y entonces le contestó la psiquiatra: ¿pero cómo le va a pegar un tiro? ¿Sabe que tiene razón? 2 le voy a pegar. Digamos. Esto es riesgo cierto inminente. En tratamiento hace largo tiempo. ¿Cuánto de riesgo cierto inminente es? ¿Qué tiene que hacer? Lo hago con los alumnos y he tenido, la novia se llama María, y he tenido respuestas de los más creativas porque los pongo en una situación de mucha tensión. Yo hago de paciente y mis alumnos hacen de médico. Y entonces la más creativa fue dejarlo esperando al paciente, bajar rápidamente por las escaleras, ir al hotel alojamiento y decir: si alguna se llama María, que raje porque es boleta. Entonces la escena es mujeres desnudas envueltas en sábana andando por la vereda y todas esas cosas. Bien, lo cierto que la realidad del caso fue cómo terminó de verdad. El paciente efectivamente estaba armado con una 38, efectivamente era campeón de tiro, efectivamente había visto a la paciente que efectivamente estaba en la esquina, y el terapeuta consideró que esto, en rigor, él sentía que no era
una situación para revelar un secreto profesional ocurrido en el contexto de la consulta. Y entonces, ¿qué hizo? Extrajo de su bolsillo algo que nunca debe faltar en la cartera de dama de bolsillo del caballero, que es la estampita de Santa Rita. La estampita de Santa Rita, que la patrona de lo imposible, la frotó, el paciente se encontró con su novia, le pegó un cachetazo y se apartó y desapareció de la vida de la paciente y no pasó ningún hecho de sangre. Pero si hubiera procedido a la denuncia hubiera estado bien también. Esto es situaciones donde uno tiene que valorar esta presencia de un riesgo real en estas situaciones. Lo cierto es que el artículo 21 habla de cosas que técnicamente, y esto se hubiera evitado, vuelvo un poco al tema de la ley de salud mental, de notificar en 10 horas a un juez competente. ¿Cómo es posible? Salvo que el juez viva al lado del sanatorio, del hospital, digo, no es posible. Y en 48 agregar todas las constancias previstas. Es sumamente complicado y esto se podría haber hecho razonable de otra manera. Y el 22 equipara, y acá está la ideología de base, y se podía haber hecho también de otra manera, equiparar la internación a una detención. Y acá los abogados no me dejarán mentir, porque cambiando 2 o 3 palabras es el mismo texto, un habeas corpus. ¿Digo bien? Le cuento le doy un ejemplo. ¿Puede ser? Nosotros tuvimos un fin de semana una denuncia que llega a una comisaría común, no es la de familia, niños, o sea, no es de comisaría de la mujer. Y el comisario muy desesperado porque la gente del barrio estaba denunciando la situación de un hombre, situación de calle, deambulando, pero con actitudes como violentas. Y todo lo que está diciendo es parte de lo que necesitamos en relación al protocolo, pero interactuando entre los organismos públicos y el Poder Judicial y el organismo público, entraría también el Ministerio de Salud, porque, por ejemplo, en este caso, ese hombre estuvo detenido, que yo todavía le pedía, por favor, mientras que viabilizamos que le permitan ingresar al Hospital de Salud Mental, para que lo evalúen, porque uno decía que tenía criterio de internación, el psiquiatra de la policía, el psiquiatra de salud mental decía que no tenía criterio de internación. Tuvimos que llegar al día lunes para que nuestros psiquiatras digan que sí tenía criterio de internación y 2-1 ganamos nosotros. Pero por lo menos para que alguien reciba ese cristiano y que se lo pueda evaluar si es necesario o no que tenga asistencia. ¿Qué asistencia? El ejemplo es paradigmáticamente claro. Desesperante. Para decir que una evaluación necesitaría, como decía antes de la reforma del artículo 482, que se interne transitoriamente para observarlo. Pero para observarlo, pero la evaluación que plantea esto es una entrevista de 40 minutos o menos, en la cual a veces no es posible determinar toda la patología, entonces lo dejan ir. Porque dependiendo del entrevistador, la experiencia, quién está haciendo la entrevista y demás, puede salir pato o gallareta. No es que tiene una condensación en un pulmón y es una neumonía y se interna en todos los casos. Un paranoico hábil con historia psiquiátrica sabe que no puede hablar de que él quiere ser presidente de Boca, digamos, porque es el delirio. Entonces no lo toca. ¿Sí? Le preguntan, no, yo de fútbol, no hablemos de otra cosa. ¿Sí? Pero puede llegar a matar por eso, si exacerba el delirio, se interpreta. Por eso es necesaria la internación, en todos los casos, para una evaluación más completa. En este caso, ahí nomás hablo fuerte. 2 datos más, sin saber los datos personales, y obviamente ninguna relación con familia. O sea que no podíamos acudir a nada de ese tipo de cosas, pero sí a través de los medios de comunicación. Está clarísimo. Y eso es lo que no está claro. Bueno, esto es lo que ha generado esta ley, así que no, la doctora ha sido absolutamente ilustrativa en este concepto. Esto está bien, que el alta, la externación y demás pueda ser hecha por el equipo y no requiera autorización del juez, ¿sí? El punto es que lo que estamos tratando de ver es que de repente internaciones crónicas
de pacientes por problemas sociales se transformen de involuntarias en voluntarias. Esto estamos haciendo en el hospital. Y hoy en día de mi hospital, más de 200 pacientes hoy, en este momento, podrían irse a su casa si tuvieran dónde. No tienen dónde. Entonces, por lo pronto, hemos hecho un consentimiento informado donde la paciente firma con su de puño y letra y le aclara, se le aclara y ella entiende que la internación no es más necesaria y que se quede en el hospital por el tiempo necesario hasta que se consiga un lugar donde pueda vivir. Que es otro tema diferente, pero es un tema donde la psiquiatría está cargando por un tema social, de exclusión, que produce la sociedad, pero que no está mencionado en la ley. ¿Sí? En el artículo 24 habla de los informes que pide el juez. Ahora, la cantidad de pacientes que tenemos y la periodicidad con que están pidiendo los informes hace que en mi hospital los psiquiatras que trabajan, que es un psiquiatra cada 90 pacientes, desde que llega hasta que se va, está escribiendo todo el tiempo y no ve pacientes, pues está respondiendo a los jueces, y si no contestan los jueces mandan fax intimando a que respondan. Cosa de loco. Está claro que tenemos que informar, pero no estar todo el tiempo escribiendo. Digamos, esta es otra realidad que no es contemplada y que nosotros estamos sufriendo en este concepto, ¿sí? El juez da parte a un órgano de revisión. Me decía Rodolfo que acá no hay. En Buenos Aires, la función del órgano de revisión obviamente no se incluyó a ninguna asociación psiquiátrica. Está constituida por familiares de pacientes, representantes de obras sociales, representantes de derechos humanos, sindicatos, ¿sí? Se reúnen todos y eso es el órgano de revisión de situaciones psiquiátricas. Es decir, no tienen información de ningún tipo. Y la Defensoría Oficial lo que hace es mandar abogados que contratan con un buen sueldito a visitar clínicas psiquiátricas y a entregarle en mano a los pacientes internados la ley de salud mental. Entonces los pacientes van a ver a su médico o al director de la clínica diciendo: acá dice que me puedo ir, digamos, cosa absolutamente disparatada, digamos, porque nadie va a retener, por lo menos en Buenos Aires, a alguien contra su voluntad, generando disturbios, problemas, dificultades que son absolutamente ingratas. ¿Perdón? Y el costo económico en el caso, ¿sí? Sigamos. La ley 26.529, damas y caballeros, tienen que conocerla. La ley de derecho del paciente, ¿sí? Los profesionales actuantes solo pueden eximirse del deber de asistencia cuando otro profesional se haga cargo. Esto es importante, ¿sí? Y la importancia del derecho del paciente, acá el chiste dice: los médicos están todos juntos y le dicen al paciente: cuando queramos tu opinión, te la vamos a dar, ¿sí? Hoy en día la opinión del paciente es conducente y es necesario que esté informado todo el tiempo. Entonces no podemos desconocerla. La ley establece un trato digno con respecto a las condiciones normales, el respeto por la dignidad, la autonomía de voluntad, el resguardo de la intimidad y la confidencialidad de los datos. En el chiste dice: sus registros médicos están muy seguros, tratamos la privacidad del paciente muy seriamente, ¿sí? En el hospital Alvear, que es un hospital psiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires, se internan pacientes en los pasillos en una camilla así. No hay camas. Algunos duermen en el piso. ¿Y por qué? Digamos. Y bueno, esta es la realidad. El paciente tiene autonomía. Y tiene autonomía suficiente para aceptar o rechazar terapias o procedimientos médicos biológicos, con o sin expresión de causa, y revocar su manifestación de la voluntad. Esto es puntual, tenemos que saberlo, respetarlo, es parte del proceso. La información tiene que estar en todo momento, y el paciente también tiene derecho a no recibir la información. Esto corre especialmente en cuenta en muchos casos, pero en casos con patología terminal. Uno tiene puntualmente que semblantear al paciente y no hacer ni el extremo de lo que hacen los norteamericanos, que aunque no quieras te dicen tu diagnóstico, ni lo que hacía la medicina criolla vernácula, que ocultaba siempre la información, sino semblantear según el caso a quién puede recibir y quién no.
En este caso están los cuervos ahí en la ventana y el paciente dice, ¿estás seguro que me está diciendo todo? Y muchas veces el paciente necesita ordenar sus papeles y su vida porque le queda muy poco carretela, hilo al carretel, ¿sí? El paciente siempre tiene derecho a una segunda opinión o tercera opinión sobre todo lo que pasa con su salud, digamos, dice, y le dice el médico al paciente, por supuesto, yo creo que usted tiene una flecha que le atraviesa la cabeza, pero solo para estar seguro le voy a pedir análisis, ¿no? Es verdad, pero aun cuando eso parezca evidente, hay que hacerlo, ¿sí? Hay que informarle en forma clara y adecuada y de acuerdo a la capacidad de comprensión sobre el estado de salud, estudio, tratamiento y la evolución, riesgo, complicaciones, secuelas mismo. Parece medio básico, pero es puntual hacerlo. Acá una protesta de médico que no se entiende por qué está protestando, porque los carteles por la letra no se entienden. Solo puede ser brindada la información por terceras personas, a terceras personas con autorización. Siempre el consentimiento y la obligación del consentido informado. Y esto, muy importante, no solamente en la internación usamos el consentimiento, sino en procedimientos de riesgo. Y un procedimiento de riesgo es medicar. Una aspirina puede producir un shock anafiláctico, una hemorragia gástrica y otras consecuencias. Entonces, imagínense en cualquier otro medicamento más complejo. Siempre medicar implica la necesidad de un consentimiento informado por escrito, que se lo podemos pasar cuando ustedes quieran. Y la excepción al consentimiento informado. Uno no usa el consentimiento informado cuando hay un grave riesgo para el periodo de salud vida, o para la salud pública, o cuando medie una situación de emergencia con grave peligro de salud o vida del paciente y no pudiera dar consentimiento a través de sí o sus representantes legales. La emergencia, como el artículo 34 que hablamos antes, nos habilita a actuar sin la utilización del consentimiento informado. Por eso, cuando hablamos rápidamente de suicidio y todas las cosas que vimos sobre suicidio juvenil e infantil, aspectos de suicidio, los aspectos relacionados que hablamos de desesperanza, las tasas dentro del país, todo lo que ha pasado con Malvinas, todos los aspectos legales relacionados y las claves relacionadas con todo lo que sabemos nosotros y vimos sobre el tratamiento y el concepto en el campo del suicidio, pasando rápidamente y llegando a la situación de internación. ¿Cuán dispuesto está uno a producir la internación? La internación es un procedimiento habitual y normal, no el fin de la existencia del paciente. Lo único que uno tiene que aclarar a paciente y familia es cuál va a ser la relación de uno luego de producida la internación. Si uno lo va a seguir viendo dentro del campo de la internación o si va a ceder el control del tratamiento a cargo de los profesionales que trabajan dentro de la internación. Obviamente que es traumático, obviamente que es un estigma en la vida del paciente, pero es un procedimiento tan médico como cualquier otro procedimiento de utilización en casos extremos, porque hablamos de situaciones extremas en psiquiatría. Y, como decía el amigo Simon, el que tiene pacientes, los psiquiatras se dividen entre los que tienen pacientes de suicida y los que se suicidarán. Para ir terminando, Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo? Jamás pensé que iba a hablar y que iba a ser necesario, pero la vida a uno le da sorpresas, de hablar a favor de un procedimiento médico. Es como que diga, a ver, en la neumonía hay que dar antibióticos y tengo que reivindicar que hay que dar antibióticos para neumonía porque está mal visto. Bueno, la terapia electroconvulsiva en situaciones terminales donde todo fracasa, estamos hablando todo tipo de tratamiento, toda medicación, toda contención y el paciente está catatónico, duro como rulo de estatua, ¿sí? ¿Cuál es el que fundó Corrientes? ¿Cómo se llama? Vera, ¿no? Bueno, hay una estatua de Vera, ¿no? Acá. ¿Sí? Ese, bien. El que fundó Corrientes. La ciudad de Corrientes. ¿Sí? Ahí está. Bueno, está durito ahí, ¿no? Bueno, ahí está. Bien. Entonces, el paciente catatónico, para los que nunca vieron un paciente catatónico, está como Torre Vega, duro. No come, no toma líquidos y empieza a deteriorarse y se mueren.
La catatonía implica un estado psiquiátrico terminal en el cual no hay respuesta posible a ninguna terapéutica, ni psicoterapéutica, ni farmacológica, ni nada. Esa es la indicación para salvar la vida del paciente de la terapia electroconvulsiva. Pacientes depresivos con reiteradas no tendencias, sino actuaciones suicidas que se van a matar si uno hace algo y fracasa todo, es indicación de terapia electroconvulsiva. Más allá de que lo que el órgano de revisión diga y de los que promotores de la ley de salud mental digan de que es un delito de lesa humanidad y todo ese tipo de cosas, es un procedimiento médico para salvar la vida del paciente. La terapia electroconvulsiva es muy sencilla. Hoy se hace bajo anestesia, se produce el choque eléctrico, se produce todas las medidas de seguridad para evitar que el paciente se lastime, y entre 5 y 10 minutos el paciente comienza a despertar. Está utilizada en todo el mundo, salva miles de vidas. Yo he hecho montones de terapia electroconvulsiva en mi hospital, muchos días, a muchos pacientes, y estoy contento porque salvé la vida de mucha gente cuando no había otra opción. Pero hoy en día existen mejores fármacos, mejores tratamientos, con lo cual cada vez la indicación es más relativa y más limitada. Pero esta es la visión que se muestra popularmente del médico que hace terapia electroconvulsiva. Viene con las pinzas de conectar, así rabiosas, para conectar una batería, parece eso, en lugar de una situación de este tipo. Y por supuesto, fotos para espantar a la gente. En el primer caso no es una terapia electroconvulsiva bien hecha, porque nadie puede estar con la boca abierta mientras le hacen terapia electroconvulsiva. Todo lo contrario, uno le sostiene la boca al paciente para que no se lastime, porque va a tener una convulsión tónico-crónica. Y el segundo lo conocen Jack Nicholson en Atrapado sin salida, que bueno, es el paradigma de decir el maltrato del paciente. Es decir, yo pregunto, ¿por qué los dermatólogos no tienen mala prensa? ¿Por qué no hacen películas de dermatólogos, asesinos, criminales, por ejemplo? ¿Qué otros médicos hay? Clínicos, digamos. ¿Por qué no se la agarran con los que siempre, con los psiquiatras? Somos los malos de la película. Bien, las indicaciones es depresión psicótico-melancólica, manía, con excitación psicomotriz, catatonía, brote psicótico con intensa agitación, alto riesgo suicida, resistencia con indicación a fármacos y otras indicaciones como síndrome neurótico maligno, pseudodemencia, etcétera, etcétera. La realidad es que lo que más usamos es en catatonía y en episodios de alto riesgo suicida con resistencia a todo tipo de fármacos, y bien indicada, funciona. Pero los avances de la ciencia han hecho ver que la electricidad no solo se usa para tratamiento del convulsivo. Hay pacientes depresivos que tienen estimulación magnética transcraniana, que se utiliza muchísimo en Estados Unidos y en Europa, en alguna medida acá, y mejoran con esto, estimulación del nervio vago y estimulación cerebral profunda. Tratamientos que se usan y que son exitosos en varios casos. Bilateral o unilateral, las secuelas más presentes, pero que desaparecen en corto tiempo, son episodios breves de amnesia, selectivos, pero bien utilizada, indicada y razonablemente marcada, no representa riesgo porque se hace bajo anestesia, con control cardiológico, etcétera, 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 ¿sí? Necesitamos una urgente necesidad para respuesta rápida, menos riesgoso que otras alternativas, la preferencia del paciente y una historia de buena respuesta, y otra es que sea intolerante a alternativas y que el deterioro requiere una rápida respuesta en esta situación. Obviamente se trabaja siempre con un consentimiento informado, ¿sí? Prolijamente hecho. ¿Perdón? Catatónico no. Bueno, no, pero consentimiento informado obviamente a la familia. Y la pérdida de memoria es un efecto colateral común de terapia electroconvulsiva, y a veces hay aspectos temporarios en dificultad de formar nuevos recuerdos. Se utiliza en todos los países occidentales, Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, y se le da inclusive algo que no hacemos en Argentina a pacientes mayores con cuadros depresivos. Esto no lo hacemos nosotros, usamos terapia electroconvulsiva a pacientes jóvenes, ¿sí?
Y en Estados Unidos y en Europa no solamente es la última alternativa, se utiliza mucho más precozmente cuando empiezan a tener las primeras fallas de tratamiento en tratamientos antidepresivos. Inclusive, algo que tampoco se hace en Argentina, terapia electroconvulsiva ambulatoria. Se los presento, un aparato de terapia electroconvulsiva de los modernos que se utilizan, y un lugar de tratamiento donde el paciente llega, espera su consulta. En Inglaterra son enfermeras las que aplican terapia electroconvulsiva, obviamente con indicación médica. Viene un anestesista, se hace bajo anestesia, se controla y cardiológicamente el paciente esté bien, y perfectamente indicado, funciona. Obviamente tiene una larga historia por detrás en la cual antes la era farmacológica se aplicaba indiscriminadamente, sin criterio, y a veces con algunos personajes medios criminales como castigo, ¿sí? Esta es la historia que hay que rescatar, que también ocurrió. Pero hoy en día la indicación médica documentada, hecha en junta, con situaciones de última necesidad y extremo, se hace. Nos ha tocado que nos han llamado a cuerpo médico del Hospital Moyano y hemos concurrido velozmente a presenciar y autorizar, desde el punto de vista médico, terapia electroconvulsiva, pacientes que de otro modo se morían y se salvaron. Esto es parte de lo que podemos hacer. Muchas gracias por su atención. 12:25.